Funciones generales. Estas funciones nos permiten hacer un tratamiento de valores nulos. Habíamos dicho que los valores nulos son aquellos valores en donde un valor no se aplica para una determinada columna, ¿no? Hemos visto que en nuestra tabla de empleados, en la columna comisión, hay empleados que no tienen un valor. ¿Por qué? Porque no se aplica, no ganan o no perciben una comisión. Generalmente son las personas encargadas o relacionadas con el departamento de ventas quienes tienen una comisión por las ventas. Ya, entonces lo que hace esta función NBL es verifica si la expresión 1 tiene un valor nulo. Si la expresión 1 tiene un valor nulo, entonces devuelve la expresión 2. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la función NBL, ¿no? Primero mostramos la comisión sin ninguna función. Y en la otra columna mostramos la comisión, pero aplicando la función NBL. Lo que hace esta función es verifica. Si la comisión es nulo o tiene un valor nulo, entonces aquí le asigna el 0. Ejecutamos. Y aquí está. Bien, este es un valor nulo. Por lo tanto, este es el valor nulo. Por lo tanto, en la parte derecha, ¿no?, en la columna que está a la derecha, lo convierte en 0, porque es un valor nulo. Ahora, ¿qué pasa si es un valor distinto de nulo? Por ejemplo, 0.2 es distinto de nulo, mantiene el valor, ¿no? Entonces, para eso sirve la función NBL. Vamos con otra función, una modificación de la función NBL2. Esta función NBL2 funciona como un if, ¿no? Si la expresión 1 no es nulo, entonces va a devolver la expresión 2. Si la expresión 1 es nulo, entonces va a devolver la expresión 3. Esta función NBL2 tiene 3 parámetros. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. La comisión, ¿no? La comisión. Mostramos la comisión en la parte izquierda y en la segunda columna aplicamos a la comisión la función NBL2. Si la comisión es un valor distinto de nulo, quiere decir que tiene un valor que no es nulo, ¿no? Entonces vamos a poner la palabra comisión, es decir, gana una comisión. Pero si el valor de la comisión es nulo, entonces vamos a poner que no tiene comisión. Si ejecutamos esta sentencia, vean, si el valor es nulo, entonces nos aparece no hay comisión, ¿no? No hay comisión. Pero si el valor es distinto de nulo, entonces nos aparece o va a mostrar el parámetro, el segundo parámetro, ¿no? Existe una comisión. ¿Sí? Ahora aquí podemos hacer una modificación, ¿no? Si el empleado no tiene comisión, quiero que aparezca el mensaje no hay comisión. Ya, entonces aquí está bien, ¿no? Si vemos, el empleado no tiene comisión y el mensaje es no hay comisión. Pero si el empleado tiene una comisión, que nos muestre la comisión, el valor de la comisión, ¿no? Por ejemplo, aquí su comisión es 0.3. Entonces aquí debería aparecer no este mensaje, sino el valor de la comisión. ¿Cómo haríamos eso? Aquí en vez de comisión tendría que poner la columna comisión. Si el valor es distinto de nulo, entonces que nos muestre el valor distinto de nulo, ¿no? Vamos a ejecutar y aquí nos tendría que salir un error. Esto lo voy a bajar para que se pueda ver. Ya. Ejecutamos y me sale un error. ¿Por qué me sale el error? Porque en esta columna, ¿no?, si el empleado no tiene comisión, me va a aparecer una cadena de caracteres. Pero si el empleado tiene comisión, va a ingresar un número. Entonces, en una sola columna solamente tiene que haber un determinado tipo de datos, no puede haber números y cadenas.
Entonces lo que vamos a hacer es convertir esta comisión a una cadena de caracteres, ¿no? Entonces este número lo voy a convertir a cadena. Listo. No le estoy dando formato. Este es un número. Y así como número, con 0.5 lo va a convertir en cadena. ¿Ya? Entonces vamos a ver el resultado. ¿No tiene comisión? No comisión. Tiene comisión y aquí aparece la comisión. Pero vean, aquí lo ha quitado el 0, ¿no? En este equipo. La comisión original es 0.15. Aquí aparece 0.15. Para que aparezca el valor yo tengo que darle el formato, ¿no? ¿Cuál sería el formato? Esto lo voy a bajar para que se pueda ver. Le voy a dar un formato. El formato de el número quiero que aparezca un 0, un decimal y dos números. ¿Ya? El 0 es 0 porque sé que todos comienzan con 0, ¿no? 0.2, 0.15, todos son ceros. ¿Ya? Le pongo 0. Punto y dos dígitos, ¿no? Después del punto decimal. Ejecuto. Aquí está. No tiene comisión, no hay comisión, está bien. Vamos bajando y aquí está, ¿no? 0.25, 0.25. ¿Por qué aparece 0.25? Porque hemos definido que el formato de esta cadena va a ser así, por el formato. ¿Ya? Entonces espero que se entienda esa parte de la conversión y además de las funciones generales, ¿no? El NBL2 es una versión mejorada del NBL anterior, ¿no? En esta solamente verifica si es nulo y si es nulo le asigna un valor. Aquí verifica si es nulo le asigna un valor y si no es nulo le asigna otro valor. Finalmente vamos a ver lo que son la función o la expresión case. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos que listar el nombre del empleado, su salario y la categoría a la que pertenece, ¿no? Ahora, la categoría depende de su salario. Si su salario está entre 0 y 2000, pertenece a una categoría básico, ¿no? Si el salario está entre 2001 y 5000, categoría 1. Si el salario está entre 5001 y 10000, categoría 2, ¿no? Y esta es nuestra tablita con la cual tenemos que trabajar. Ya, entonces aquí ya lo tengo. Esta es la solución. ¿Qué vamos a utilizar? Nos piden listar el nombre y el salario. Aquí está el nombre y aquí está el salario. Y en otra columna tenemos que verificar si el salario no está dentro de uno de estos rangos. Entonces lo que vamos a hacer para verificar, en SQL no hay un if como tal, pero sí hay un case, ¿no? Este case lo hemos visto en programación. En Java es un switch, ¿no? Se lo conoce más como switch case. Lo que hace este case es verificar, ¿no? Cuando el salario sea menor, cuando se cumple esta condición, entonces va a mostrar este mensaje o se va a realizar esta operación. Cuando se cumpla esta otra condición, entonces se realiza esta otra operación, ¿no? Basta que cumpla una y se sale del case, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esta sentencia? Cuando el salario es menor que 2000, si el salario es menor que 2000, entonces va a mostrar básico. Pertenece a una categoría básica. Si el salario es menor que 5000, pertenece a la categoría 1. Si el salario es menor que 10000, pertenece a la categoría 2. Si el salario es menor que 15000, pertenece a la categoría 3. Aquí es categoría 3. Y si no cumple ninguna de estas, quiere decir que el salario es mayor a 15000. Entonces va a mostrar la categoría 4. Si ejecutamos esto, nos muestra, ¿no?, el salario y la categoría. Ya, entonces vean, 3100.
3100 pertenece a la categoría 1. Ya, entonces lo que estamos usando es el case. ¿Cómo funciona el case? El case funciona de dos formas, ¿no? Cuando nuestra condición es del tipo mayor o menor, nos olvidamos de esta expresión y ponemos la condición aquí, donde dice expresión. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Cuando se cumple esta condición, entonces retornamos un determinado valor. Si no se cumple, entonces verificamos. Si se cumple esta otra expresión, esta condición, entonces retornamos el valor 2. Y si no se cumple ninguna de estas condiciones, por else, mostramos una expresión no por default. ¿Ya? Y termina nuestro case con un end. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho aquí, ¿no? Case, no hemos puesto ninguna expresión y directamente la condición la hemos planteado aquí. ¿Ya? Ahora, si alguien quiere no especificar que el salario esté entre 0 y 2000, podemos hacerlo así. Salary between 0 and 2000, ¿no? Y el resultado va a ser el mismo. Ejecutamos y el resultado es el mismo, ¿no? O si quiero que el salario esté entre 10.001 y 15.000 para la categoría 3, ¿no? Eso nos dice el ejercicio. La categoría 3, entre 10.001 y 15.000, entonces aquí pongo salary between 10.001 y 15.000. El resultado también va a ser lo mismo. ¿Ya? No es necesario, ¿no? Basta que cumpla uno y se sale del case. Vamos ahora con, ahí tienen la solución, la función decode, ¿no? La función decode es una variación de la expresión case. Realiza una tarea similar, sin embargo, solamente sirve cuando la condición es de tipo igual. Veamos un ejemplo. La Dirección de Recursos Humanos decidió incrementar los salarios a los empleados que trabajan en los departamentos 10, 20 y 50, de acuerdo al siguiente detalle, ¿no? Los que trabajan en el departamento 10 van a tener un incremento del 2%. Los que trabajan en el departamento 20, el incremento va a ser del 2.5%. Y así tenemos los incrementos. ¿Qué nos piden? Mostrar el nombre del empleado, el código del departamento, el salario y el incremento. Entonces, si vamos aquí, lo tengo resuelto. Lo tengo planteado aquí, ¿no? Lo vamos a copiar. Ustedes lo pueden copiar para no estar escribiendo todo esto. Y lo voy a pegar aquí. Esto, ¿no? ¿Qué nos piden? El nombre del empleado, el ID del departamento, el salario. Hasta ahí solamente es mostrar la columna. Y en una columna nos piden el incremento. Entonces, el incremento depende de dónde trabaja el empleado, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es, o lo que se ha hecho, es lo siguiente. Cuando el ID del departamento en donde trabaja el empleado es 10, entonces obtenemos el 2% del salario. Cuando el ID del departamento es 20, entonces obtenemos el 2.5% del salario, ¿no? Si el ID del departamento es 50, entonces obtenemos el 3% del salario. Y si no trabaja en ninguno de estos departamentos, el incremento va a ser 0. Si ejecutamos esto, no nos tiene que salir ningún error, todo está bien, ¿no? Trabaja en el departamento 90, no tiene incremento, por eso aparece 0. Trabaja en el departamento 50, ¿no? Su salario es 7.900.
su incremento es del 3%. Este es el incremento. ¿Ya? Entonces aquí hay algo que observar. Tenemos aquí el formato de la expresión case, ¿no? Habíamos dicho que esto vamos a obviar, esta expresión, cuando las condiciones que manejamos sean de tipo mayor o menor. ¿Sí? En este caso, en el ejercicio, la condición es del tipo igual. Y lo que hacemos es comparar el ID del departamento, ¿no? Que el ID del departamento sea 10 o el ID del departamento sea 20. Entonces, lo que podemos hacer es, vamos a usar el ID del departamento. Lo voy a usar. También el igual. Y vamos a utilizar esta expresión, ¿no? Cuando el ID del departamento sea 10, cuando el ID del departamento sea 10, entonces calculamos el 2%. Cuando el ID del departamento sea 20, calculamos el 2.5%. ¿No? Entonces es otra forma de trabajar. La condición es de tipo igual, ¿no? El department ID es igual a 10 o el department ID es igual a 20, dependiendo, ¿no? Si se cumple, se calcula el incremento y se sale del case. Ya es otra forma de resolver. Lo voy a ejecutar y vean, ¿no? Nos genera el resultado. Ahora, la función de code, que es lo que estamos viendo, funciona de esa manera. Ya, esta es la función de code, ¿no? Entonces aquí tenemos una columna o una expresión y vamos a verificar si esta columna o expresión es igual a este valor, entonces va a tener un resultado 1. Si no es igual a este valor, entonces va a comparar con este otro valor. Si es igual a este valor, entonces va a tener un resultado 2. ¿No? Y si no cumple con ninguno, entonces por default nos va a mostrar un determinado valor. Ya, entonces vamos a terminar con eso. Aquí tengo ya resuelto. ¿Cómo funciona el decode? ¿No? El ID del departamento. Pongo decode, abro paréntesis, pongo el ID del departamento es igual a 10, entonces calculo el 2%, coma. Si el ID del departamento es igual a 20, entonces calculo el 2.5%, coma, ¿no? Si el ID del departamento es igual a 50, entonces calculo el 3%. Separo con una coma. Si no se cumple ninguna de esas condiciones, entonces un valor por default va a ser 0. ¿No? Entonces voy a ejecutar esta sentencia y el resultado va a ser el mismo que el de la expresión case. ¿No? Entonces aquí tenemos el resultado. Vamos más abajo. Aquí está. Trabaja en el departamento 50, por lo tanto su incremento es el 3% del salario. ¿Sí? Ahora vean, aquí me sale toda la expresión como cabecera de columna. Entonces lo que voy a hacer es, todo esto es el decode, ¿no? A todo esto le voy a asignar un alias, que va a ser incremento. Lo vuelvo a seleccionar, lo ejecuto y ya tengo el resultado. Ya, entonces hasta ahí, por favor, hagan los ejercicios que están aquí, hagan ese análisis que hemos hecho, modifíquenlo y vamos repasando.